Estimado Fernando, en tu podcast La Contracrónica del 31 de diciembre afirmaste que es el año en que terminó de naufragar el sueño bolivariano. Creo que en este asunto estás equivocado si por el sueño bolivariano te refieres a la pesadilla neocomunista en que Chávez, junto con otros militares amanecidos y esa gente de la más rancia estirpe comunista, todos mayores de 30 años y por consiguiente sin cerebro, a decir de Winston Churchill, sumió a Venezuela durante los últimos 18 años. No, Fernando, la pesadilla chavista tiene vida para rato. Déjame que te explique por qué. Para que se produjera la caída del régimen comunista en Venezuela, tendría que producirse una conjunción de eventos que son poco probables. El régimen controla férreamente los mecanismos del poder, que para no extenderme demasiado voy a agrupar de la siguiente forma. Primero, el poder coercitivo legal. Lo de legal lo pongo entre muchas comillas porque es un poder fáctico que se salta a la torera las leyes y la constitución que el propio Chávez promulgó hace 17 años a la medida de sus necesidades. Este poder coercitivo legal está organizado en un eje encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia y otros tribunales encargados de la ejecución de directrices políticas que salen de Miraflores. Pasa por el SEBIN, es decir, el Servicio de Inteligencia Militar, el resto de las Fuerzas Armadas y en particular la Guardia Nacional, encargada entre otras cosas del control de la frontera, la seguridad urbana y rural y el control del tránsito terrestre. El poder electoral, encabezado por el Consejo Supremo Electoral, un tribunal político a las órdenes del régimen, cuyo objetivo es garantizar la imposibilidad técnica de que pierdan el control del Ejecutivo. El poder coercitivo clandestino conformado por bandas armadas y criminales, algunos de ellos recluidos oficialmente en prisiones, pero que entran y salen a su discreción, y sobre todo controlan las fuerzas de choque civiles que usan tácticas de guerrilla para disolver cualquier manifestación popular contra el régimen. Son estos los que aparecen en motos como una manada de lobos, atraviesan una manifestación, matan a uno o dos y luego desaparecen. El poder económico, encabezado por la directiva de PDVSA, que es la única empresa que tiene carta blanca para comprar y vender fuera de las fronteras del país. También forman parte del poder económico el Servicio Nacional de Administración Tributaria, el CENIAT, con el cual extorsionan a las pocas empresas que aún operan en el territorio, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos, la SUNDE, que se encarga de anular al sector comercio, y el Banco Central de Venezuela, el artífice del colapso de la moneda y de la extinción de la ya exigua clase media. Para que cayera el régimen bolivariano tendrían que existir fuerzas capaces de vencer o al menos contener y anular a esos cuatro poderes. El más importante y el más difícil de anular es el poder coercitivo legal. Los altos mandos están enriqueciéndose en Venezuela mediante todo tipo de ilícitos, desde el narcotráfico hasta la expropiación por ocupación de tierras, fincas y empresas. Es ese poder el que permite al régimen usar el poder electoral para amañar elecciones con un registro electoral conocidamente adulterado, excusas burocráticas absurdas para no activar los procesos electorales y referendarios cuando correspondería, y contrasiego y desaparición de votos como hicieron en las pasadas elecciones. También es el poder militar el que le permite al régimen usar al Tribunal Supremo de Justicia para neutralizar a la Asamblea Nacional, descalificando las leyes y resoluciones que emanan de ella por inconstitucionales. En esa lucha de fuerzas entre la Asamblea Nacional, que tiene potestad teórica para designar tanto a los jueces del Tribunal Supremo como a los rectores del Consejo Nacional Electoral, los militares inclinan la balanza. Con el mismo poder militar se garantizan la ejecución de los desmanes y atropellos económicos. Confiscan mercancías, como por ejemplo confiscaron en diciembre los juguetes que estaba importando la compañía Chrysler o las medicinas de la ONG Cáritas. Cierran o expropian negocios alegando delitos fiscales con el CENIAT o delitos contra los derechos económicos con la SUNDE. Y la única fuerza que podría neutralizar al poder militar es la fuerza de la gente en la calle, protestando. Contra esa fuerza, el gobierno tiene muy a mano su brazo paramilitar, las bandas delictivas armadas y los círculos bolivarianos.
Cada vez que hay una manifestación contra el gobierno, salen a la calle los motorizados, motoristas, como decimos en España, y matan a 2 o 3 inocentes preferiblemente emblemáticos, adolescentes y estudiantes, que son sus víctimas favoritas, como fue el caso en 2015 de Cliver Roa, un muchachito de 14 años asesinado en la ciudad de San Cristóbal. Los venezolanos tienen que comprender que la revolución ni es pacífica ni es democrática. Es una tiranía comunista, con todas sus letras. No es distinta de la tiranía coreana, ni de la tiranía vietnamita, ni de la extinta tiranía soviética de Stalin, que mandó a la tumba entre 20 y 40 millones de personas. Por duro que pueda resultar, la salida de una tiranía así tampoco será democrática, ni pacífica. Es necesario que la gente en Venezuela comprenda la necesidad de transgredir los mecanismos del sistema. En lo económico, comprar y vender bienes y servicios fuera del sistema monetario de curso legal, mediante monedas virtuales o moneda extranjera o cualquier cosa que no sea el bolívar. También es imprescindible que la gente corriente cuente con instrumentos de defensa personal y que estén dispuestos a usarlos. Finalmente quisiera trasladar al contexto español la reflexión sobre Venezuela. Tenemos en puerta la amenaza real de un grupo político de la misma naturaleza e ideología que el régimen bolivariano. Los líderes de Podemos fueron financiados desde Venezuela, con dólares del petróleo y mediante la figura de contratos de asesoramiento y otros servicios. Es imprescindible que se sepa en España que si bien la justicia no ve delito en ese financiamiento, el vínculo entre Iglesias y Monedero con la dictadura venezolana es real, es auténtico y es un hecho demostrado y del conocimiento público. Recordemos que la Policía Nacional Española verifica la autenticidad de las órdenes de pago emitidas por el Ministerio de Relaciones Interiores venezolano a favor de Iglesias y de Monedero. Eso puede no ser delito, pero establece un nexo directo entre el régimen y la dirigencia de Podemos. Ante esos hechos tan peligrosos y frente al crecimiento de la simpatía política hacia Podemos en España, hace falta una confrontación clara y directa desde la perspectiva liberal libertaria. Urge desmontar todos y cada uno de los mitos populistas de Podemos, desde la birria de la democracia asamblearia, que es una farsa para conseguir que una cúpula del Politburó imponga decisiones arbitrarias sobre competencias en las que ninguna democracia representativa de las tradicionales se atrevería a entrometerse, hasta la mentira flagrante acerca de que el dinero es la causa de todos los males, pasando por los mitos de que la pobreza y la desigualdad y de la solución mágica mediante la redistribución de una riqueza que no existe y que no se puede crear cuando se controlan, como en Venezuela, todos los medios de producción. Ojalá yo esté equivocado y tú tengas razón, pero me temo que no. No se va a escribir en la historia de Venezuela que el 2016 fue el año que colapsó el sueño bolivariano. Por el contrario, será un año más en que se podrá trazarse un isomorfismo topológico perfecto entre la historia de Cuba y la de Venezuela. Un abrazo.